De hecho, los dos bandos pronto se dividieron según grupos sociales y geográficos. En Cartago y la región al este de esa ciudad, la región que se llamaba África Proconsular, Ceciliano tuvo bastantes seguidores. Pero al oeste, en la región Numidia, el donatismo era poderosísimo. Esto se relaciona al hecho de que durante varias generaciones la Numidia se había sentido explotada por los elementos en Cartago que participaban del comercio y otros contactos con Italia. Numidia, y más al oeste Mauritania, veía el producto de sus cosechas vendido a Roma y se percataba de que buena parte de los beneficios de este comercio se quedaba en Cartago y los alrededores, mientras que en Numidia y Mauritania la situación económica era onerosa. A esto se añadía el hecho de que en las comarcas más explotadas había un fuerte elemento no romanizado que conservaba sus costumbres e idioma ancestrales y que veía en Roma y en todo lo que fuese latino una fuerza foránea y opresora. Al mismo tiempo, en la ciudad de Cartago había una clase social compuesta por hacendados, comerciantes y oficiales del ejército, completamente latinizada, que era la que más se beneficiaba del comercio con Italia y la que veía con más simpatía la necesidad de mantenerse en buenas relaciones con el resto del imperio y de la Iglesia. Pero aún en la misma ciudad de Cartago, y más todavía en las zonas rurales de África proconsular, había una numerosísima clase baja cuyos sentimientos eran semejantes a los de los numidios y mauritanios. Mucho antes del advenimiento de Constantino, el cristianismo había logrado gran número de adeptos en Numidia y entre las clases bajas de África proconsular y en menor grado en Mauritania. Estas gentes habían visto en su nueva fe una fuerza poderosa que ni aun el imperio podía quebrantar. Al mismo tiempo, un número menor de gentes de la clase latinizada de Cartago había abrazado el cristianismo. Esto introdujo en la iglesia las fricciones que existían en el resto de la sociedad. Pero en esa época las gentes de clase alta que se unían a la iglesia se veían obligadas, en cierta medida, a romper algunos de sus vínculos con el imperio y por tanto las tensiones dentro de la iglesia no eran insoportables. La situación cambió con el advenimiento de Constantino y la paz de la iglesia. Ahora el ser cristiano era bien visto por las autoridades, se podía ser buen romano y buen cristiano al mismo tiempo, y las clases latinizadas empezaron a convertirse en grandes números. Para otras personas de la misma esfera social que se habían convertido antes, esto era un hecho positivo, pues su decisión anterior se hallaba ahora corroborada por otras personas de importancia. Pero para los cristianos de las clases más bajas, lo que sucedía era que la iglesia se estaba corrompiendo. Todo cuanto estas gentes detestaban en el imperio se estaba introduciendo ahora en la iglesia. Pronto los poderosos, los que dominaban la política y la economía, dominarían también la iglesia. Era necesario oponerse a esa posibilidad, recordándoles a los poderosos advenedizos que cuando ellos estaban todavía adorando a sus dioses paganos, ya los pobres y supuestamente ignorantes numidios, mauritanios y otros conocían la verdad. Todo esto puede verse en las distintas etapas del conflicto donatista. Ceciliano fue electo con el apoyo de la clase latinizada de Cartago. A su elección se opusieron las clases bajas del África proconsular y casi todo el clero y el pueblo de Numidia. Casi antes de haber recibido un informe detallado acerca del conflicto, Constantino decidió que el partido de Ceciliano era la iglesia legítima. Lo mismo decidieron los obispos de las grandes ciudades latinas y a la postre también las griegas.
Por su parte, los donatistas no vacilaron en aceptar el apoyo de los clérigos numidios que habían sucumbido durante la persecución. Esto no quiere decir que el donatismo fuera desde sus orígenes un movimiento consistentemente político. Los primeros donatistas no se oponían al imperio, sino al mundo, aunque para ellos muchas de las prácticas del imperio eran características del mundo. En varias ocasiones trataron de persuadir a Constantino de que había juzgado mal al fallar en pro de Ceciliano, y todavía en época de Juliano, bastante avanzado el siglo IV, tenían esperanzas de que las autoridades vieran la justicia de su causa. Pero alrededor del año 340 apareció entre los donatistas el bando de los circunceliones, palabra que se deriva del latín circumcelias, que quiere decir alrededor de las capillas o de los almacenes. Los circunceliones eran mayormente campesinos numidios y mauritanos de ideas donatistas que seguían prácticas terroristas. Sus cuarteles se encontraban generalmente en las tumbas de los mártires, donde había tanto una capilla como amplios graneros, y es por esto que recibieron el nombre de circunceliones, aunque algunos historiadores han dicho que no eran sino bandidos que se hacían pasar por gentes religiosas. La verdad es otra. Los circunceliones llevaban su fe hasta el fanatismo. Para ellos no había fin más glorioso que el martirio, y ahora que el Estado no perseguía a los cristianos, los circunceliones, que morían peleando contra los poderosos, se consideraban también mártires. En algunos casos, el deseo de ser mártires llegaba a tal punto que había suicidios en masa, saltando de lo alto de un precipicio. Todo esto puede muy bien ser fanatismo, pero ciertamente no es la hipocresía de quien toma una posición religiosa para encubrir sus tropelias. El impacto de los circunceliones fue grande. A veces los dirigentes donatistas de las ciudades los condenaron y trataron de separarse por completo de ellos, pero en ocasiones, cuando el donatismo organizado necesitaba una fuerza de choque, acudió a los circunceliones. En todo caso, llegó el momento en que las haciendas más apartadas tuvieron que ser abandonadas por temor a ellos. Los viajes por el interior del país se hicieron imposibles para las gentes ricas, y en más de una oportunidad los circunceliones llegaron hasta los bordes mismos de ciudades importantes. El crédito sufrió y el comercio se paralizó. Frente a esta situación, las autoridades romanas apelaron a la fuerza. Hubo persecuciones, intentos de persuadir, grandes matanzas y ocupación militar. Pero todo esto fue en vano. Los circunceliones representaban un descontento popular profundo y el movimiento no pudo ser extirpado. Como veremos más adelante, poco después los vándalos invadieron la región y con ello terminó el dominio latino sobre ella. Pero aún bajo los vándalos, el movimiento no desapareció. En el siglo VI, el Imperio Romano de Oriente, cuya capital era Constantinopla, conquistó la región, pero los circunceliones no desaparecieron. No fue sino después de la conquista del norte de África por los musulmanes en el siglo VII que el donatismo y los circunceliones dejaron de existir. En conclusión, el donatismo, y en particular los donatistas radicales o circunceliones, fue una reacción más a las nuevas circunstancias producidas por la conversión de Constantino. Mientras algunos recibieron el nuevo orden con los brazos abiertos y otros protestaron retirándose al desierto, los donatistas sencillamente rompieron con la Iglesia que se había aliado al imperio.